les fue el fin de semana. Yo espero que estén bien. Espero que estén todos llenos de salud en estos tiempos tan incertidumbres, junto con todas sus familias. Bueno, pues vamos a iniciar. Estábamos en los 8 consejos para poder identificar las emociones y bueno, pues nos quedamos en la parte esta de si podíamos o no reconocer nuestras emociones, ¿no? Y platicábamos acerca de que, pues en algunos casos no éramos capaces de reconocer nuestras emociones. Fíjense que me quedé con esa situación que estuvimos platicando la vez pasada, de que si se podía o no reconocer las emociones. Y el fin de semana me di a la tarea de platicar con una compañera que es psicóloga, para que me ilustrara un poquito acerca de esta situación de las emociones, y me dice que hay 2 tipos de emociones y 2 tipos de momentos. No sé si por ahí alguien esté de acuerdo, o sea algún psicólogo que también nos pueda apoyar en esto, porque yo le decía, ¿no? En base a que estábamos tratando de reconocer nuestras emociones, y le platicaba que estábamos viendo un diplomado de comunicación, y bueno, ella me comentaba que hay algunas situaciones personales, como bien lo platicamos la clase pasada, en los cuales es complicado poder identificar las emociones por el golpe anímico. Ella le llama el golpe anímico, de lo que puede representar el momento. Y le ponía yo como ejemplo lo que me pasó cuando, lo que les platicaba de que me habían dicho que estaba contagiado y que no sabía qué pensar, ¿no? Y dice, es un momento anímico en el cual ella no le llamó estado de shock, porque para ella el estado de shock es un estado más médico, más en el cual el cuerpo no siente algunas situaciones, es más físico que mental, ¿no? Me explicaba ahí las diferencias, pero bueno, tampoco es que vamos a entrar tanto a tanto detalle, ¿no? Pero me decía que el estado de shock es una cuestión más física, en el cual algunas conexiones neurológicas no hacían contacto, y eso podía provocar incluso hasta pérdida del conocimiento. Pero bueno, ese era otro tema. El caso es que me decía que en el ámbito de la comunicación, en el ámbito empresarial, aunque es cierto que es muy complicado para algunas personas poder identificar todas y cada una de las emociones, ella me hablaba de que las emociones primarias sí podemos, sobre todo, identificar algunos rasgos y algunas características de ellas, ¿no? Como por ejemplo el enojo. Y bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, nada más quería bueno, pues iniciar con eso. Como por ejemplo el enojo. Cada uno de nosotros sabemos cuando estamos enojados, aunque digamos que no estamos enojados, muchas veces sabemos que estamos enojados, o la molestia, ¿no? Entonces me decía, sí hay algunas emociones, y por supuesto algunas personas que las identifican mucho más rápido y mucho más fácil que otras, pero también es cierto que hay momentos específicos de las personas en los cuales no sabemos, dependiendo del estado anímico en el que nos encontremos, cuáles son esas emociones que sentimos, sobre todo, y ella fue muy reiterativa en ello, sobre todo cuando recibimos noticias pues de gran impacto, ¿no? Sin embargo, bueno, en la forma de la comunicación empresarial, o en la forma de comunicación en el día a día, pues probablemente, o lo que vamos a buscar es tratar de dar estos consejos para intentar reconocerlas lo más que se pueda, ¿no? Porque solamente esto nos va a ayudar a poder, de alguna manera, ser comunicadores asertivos, ¿no? Porque si también nos cerramos a que no podemos identificar las emociones, pues entonces nunca vamos a poder hablar correctamente, ¿no? Entonces trataremos pues de reconocer las emociones, que sería el primer paso, ¿no? En lo que nos habíamos quedado la clase pasada. Y bueno, según la diapositiva, nos dice que las emociones contienen datos, es decir, señales que muestran acontecimientos más importantes que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, si algo nos hace enojar, inmediatamente esos datos, ¿no?, se presentan dentro de nuestro ser, y nosotros empezamos de diferente manera, y ahí es donde cada uno tiene que reconocer, ¿no?, qué está pasando con su cuerpo. Por ejemplo, yo cuando me enojo, se me empieza a subir el calor, ¿no?, hacia la cabeza. Incluso hay algunas personas que me dicen que me pongo rojo y que mi expresión facial cambia inmediatamente, ¿no?, que es poco amigable. Muchos de nosotros comentamos siempre,
Y es algo que yo creo que la gran mayoría de las personas, o muchas personas con las que yo he estado, hacen ese comentario, ¿no? Muchos decimos, yo no me enojo, pero cuando me enojo, cuidado, ¿eh? Y entonces eso es porque conocemos, identificamos la emoción del enojo. Isabel Araujo, ¿me ayudas? Isabel Araujo, ¿me ayudas a apagar? Hola, hola. Bueno, ya la silenciamos. Listo. Entonces, y entonces les comentaba, mucha gente dice, yo no me enojo, pero cuando me enojo, cuidado, ¿no? Entonces, de alguna manera reconocemos que cuando tenemos esa sensación de enojo, bueno, pues nuestro estado anímico, nuestra expresión facial e incluso algunos de nuestros movimientos corporales pueden cambiar, ¿no? Entonces, de esa manera estamos dando información hacia nuestro interlocutor o a la gente que está alrededor, en la cual le podemos hacer ver que estamos cambiando de estado de ánimo, ¿no? Para no estar clasificando una u otra emoción. De tal manera que, bueno, pues es necesario que nosotros identifiquemos, ¿no? Y aquí dice con total precisión, sin embargo, bueno, pues ya mi amiga psicóloga me decía que que es complicado hacerlo con total precisión, por eso la confusión de las emociones, ¿no? ¿Qué nos sucede en cada momento que estamos ante una u otra situación? Y esto para ser capaces de expresarlas ante los demás, de hablarlas, ¿no? Y de, por supuesto, alcanzar la capacidad de comunicarnos asertivamente. Esto no es más que con el paso del tiempo, con la práctica, ¿no? Un niño de 6 o 7 años difícilmente puede reconocer sus emociones, incluso los adolescentes, ¿no? Los adolescentes carecen de adolecen, por eso se llaman adolescentes, de esta madurez que les permita identificar sus emociones en cada momento. Y por eso es que de repente lloran, de repente están felices, de repente están enojados. ¿Y qué tienes? No, es que no sé, ¿no? No sé qué tengo y no sé cómo me siento, ¿no? Y empiezan a llorar o empiezan a reírse de felicidad, ¿no? Y realmente les cuesta un poquito identificar las emociones. Sin embargo, fíjense lo que a mí me decía, me sirvió mucho a mí también esta plática, ¿no? Lo que me decía a mí esta licenciada psicóloga, que no se trata tanto de reconocer como tal las emociones, que hay que empezar, ¿no? Y aquí es donde yo quiero darles este consejo, hay que empezar por ver qué acciones nos causan esas emociones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me causa el enojo en mi persona, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente me causa el enojo cuando estoy en el trabajo, pues la irresponsabilidad, ¿no? Que alguien de manera irresponsable pues nos mete en un problema o no cumpla con su labor. ¿Qué me causa el enojo? Que yo no esté en la oficina y que alguna situación, pues que no sea muy complicada, no se resuelva, ¿no? Porque, ay, no, es que hasta que venga el jefe, no. Entonces, cuando llego, pues si para eso los tengo, ¿no? Para que resuelvan situaciones y no me estén esperando a mí. Entonces, es más buscar esas situaciones que te causan las emociones, ¿no? ¿Qué te causa tristeza? Por ejemplo, a mí me causa tristeza la traición, ¿no? Que alguien en quien confías te traicione, que alguien en el que pones todo tu empeño no te sea leal, ¿no? Eso más que enojarme me causa un poco de tristeza. ¿Qué te causa la frustración? Pues el que no puedas cumplir con alguna meta, con algún objetivo, o el que algo que esté en tus manos, pero que por sistema, por situación, no se pueda resolver, ¿no? Que digas, es que yo lo puedo resolver, pero no me lo permiten, ¿no? No me lo permiten en la empresa, no me lo permiten en la sociedad, en la familia incluso. ¿Qué me causa más frustración a mí, por ejemplo? El que le digas algo a alguien, ¿no? Le des un consejo y no te haga caso, y entonces, pues comete el error que estabas tratando de evitar. No es que te sientas culpable porque pues, tú diste el consejo, pero te causa frustración, pues me hubieras hecho caso y no estarías metido en este problema, ¿no? Entonces, esto de reconocer las emociones va más en qué es lo que nos provoca esas emociones, ¿no? Estaríamos dando un paso adelante de saber qué situaciones tenemos que evitar para enojarnos, qué situaciones tenemos que que evitar para estar frustrados, para tener coraje, ¿no? Y por el contrario, ¿qué situaciones tendríamos que provocar para estar contentos, para estar felices, para estar plenos, ¿no? Acuérdense que hay emociones positivas, emociones negativas, y lo que se busca es replicar las positivas, de tal manera que, ¿qué es lo que me hace a mí feliz?
¿no? Y tratar de replicar esas situaciones pues para estar en un mejor estado anímico. Pero también reconocer que mucha felicidad al momento de comunicar algo, como se los he venido diciendo todo el tiempo, en algunos momentos puede ser contraproducente, ¿no? Porque no te sientas a analizar realmente, estás en un entorno y en una situación que te hace tomar decisiones de una manera, pues, muy eufórica, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, si de algo haya servido lo que platiqué el fin de semana con la psicóloga y que si, bueno, nos esté tratando de acomodar un poquito esos pensamientos. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola, Habla, adelante. habla Maribel. Hola, Maribel. Pues sí, sí, estuvo muy bien lo que habla usted con la licenciada. Ya posteriormente, pues yo, con lo que me sucedió, pues, tuve terapia psicológica y sí, la verdad sí te ayuda mucho, mucho porque empiezas a reconocer y empiezas a saber vivir con la situación que tienes actualmente. Ya no te fijas en lo que eras, sino en lo que eres y tampoco piensas en lo que va a suceder mañana. Y eso es muy cierto, o sea, sí es muy cierto que, que tienes que aprender poco a poco. Poco a poco tenemos que ir viendo nuestro día a día y pues la verdad lo que le dijo ahorita la licenciada a usted, pues sí, sí, en otras palabras, en otras o pocas palabras, pues también a mí me lo dijeron en su momento y hasta la fecha, que yo sigo tomando terapia, o sea, hasta la fecha. Claro, Pero sí me ha ayudado mucho, la verdad, me ha ayudado mucho tener a una persona profesional al hablar conmigo. Gracias, maestro. claro, claro, Maribel, y te va a ayudar mucho. De hecho, eso lo comentábamos, ¿no? Obviamente no tocábamos tu tema, pero tocábamos el tema de los adolescentes. Me decía, por eso es que muchas veces a los adolescentes hay que llevarlos a terapia porque no saben reconocer sus emociones y entonces tratamos de ayudarles, sobre todo a que encuentren cuáles son esas emociones que les causan disgusto y tratar de evitarlas y replicarlas que les ayudan a ser positivos, ¿no? Dice, si la gente en general no reconociéramos emociones, pues tendríamos que ir la mayoría, ¿no? Tendríamos que asistir a este tipo de ayuda, ¿no? Pero bueno, qué bueno que pues sí nos sirvió, e insisto, sobre todo a mí, como siempre les he dicho, pues venimos aquí a aprender todos, ¿no? Y ya tengo otra visión, ¿no? Un poquito más completa de lo que es esto de las emociones. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor, Carlita. Utilizarlas, ahora fíjense, una vez que las reconoces o que reconoces estas situaciones que son las que te llevan a sentir una emoción, ¿no? Eh, Habría que saber entonces utilizarlas, por supuesto, pues para bien y en el ámbito de la comunidad, digo, para bien en todos los ámbitos, ¿no? Pero sobre todo en nuestro ámbito, en el ámbito de estudio que nos corresponde, que es el ámbito de la comunicación. Y eso ya, yo se los he mencionado, pues hasta el cansancio, ¿no? Pero siempre les hablo nada más de no tomar una decisión contento, muy enojado. Pero pueden ser otras emociones, ¿no? Puede ser la tristeza, por ejemplo. No tomes una decisión muy triste, ¿no? Mucha gente, o muy desamparado, ¿no? Mucha gente que toma este tipo de decisiones, pues regularmente lo hace de una manera errónea, ¿no? Hablo mucho de la decepción. Por ejemplo, cuando tú tienes una decepción sobre de alguien, la decisión que en ese momento tomes o la forma en cómo lo comuniques puede hacerle daño a la otra persona, porque al tú sentirte decepcionado puede ser hiriente con la persona, puedes herir la comunicación. Y uno de los grandes problemas de la comunicación es cuando nos atrevemos erróneamente, ¿no? Y por no pensar las cosas y por hablar de manera hiriente, cuando nos atrevemos a herir a nuestra contraparte, ¿no? Es una de las partes que muchas de las veces no tiene solución. Cuando herimos al de enfrente, a nuestro compañero de trabajo, a nuestra esposa, a nuestra pareja sentimental o a nuestros hijos, la mayoría de las veces la relación sufre una fractura que se puede juntar un poquito con yesito, con una bendita, ¿no? Pero al final ahí va a estar esa fractura latente y en algún momento va a salir a relucir, ¿no? Entonces, una de las
peores maneras en las cuales podemos comunicar algo es cuando estamos decepcionados o heridos, ¿no? Porque esto tiende a herirnos a los demás. Entonces, tendremos que aprender a utilizar nuestras emociones, ¿no? Que el estado anímico, buscar tener el estado anímico adecuado para facilitar el pensamiento y comunicarlo. Perdón. Ay, perdón. Ay, quise apagar el micrófono, pero ya no me dio tiempo. Bueno, entonces, el estado anímico adecuado para facilitar el pensamiento y poderlo comunicar, ¿no? Insisto, la magia de la comunicación está en pensar antes de decir, en que las palabras salgan desde nuestra cabeza, no de nuestro corazón, ¿no? Porque pueden ser palabras muy lindas, pero las cuales no estamos a lo mejor tan comprometidos o tan metidos en ello, no desde nuestros riñones o intestinos, ¿no? Porque eso nos sabría decirlo con mucho coraje, entonces a lo mejor tampoco estamos tan de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿no? Habría que decirlo desde nuestra cabeza. Todo lo que hablemos, pues bueno, tratar de pensarlo lo mejor posible. Yo sé que es complicadísimo, por eso es que estamos tomando este curso de comunicación. Yo sé que es complicadísimo porque pues muchas veces hablamos con el hígado, hablamos con el corazón y después estamos pensando, pero ¿qué fue lo que hice o qué fue lo que dije, no? Entonces, a partir de estas emociones, el modo como estamos sintiendo, por supuesto que influye directamente en la manera de pensar y en la naturaleza, en cómo comunicamos las cosas, ¿no? De ahí que, insisto, pensar, relajarnos, tomarnos el tiempo necesario para poder comunicar acertadamente lo que queremos. Y la clase pasada yo subrayaba mucho el hecho de que darnos la oportunidad de pedir tiempo cuando no tengamos la información adecuada o la forma en comunicarnos de manera adecuada, darnos la oportunidad de pedir tiempo para pensar lo que voy a decir, ¿no? Y a veces no es necesario pedir el tiempo como tal, ¿no? A veces tú mismo puedes provocar esa pausa que te permita pensar y actuar de una u otra forma. Yo, por ejemplo, un ejemplo que les puedo compartir, cuando algo sucede dentro de mi ámbito laboral, ¿no? Que realmente me molesta o me hace enojar, yo regularmente lo que hago es salirme, ¿no? Me salgo de la oficina y pues no sé, a caminar, ¿no? Regularmente si estoy en el aeropuerto, ahí enfrentito hay bueno, ahí en la oficina hay una zona de áreas verdes, puedes caminar ahí, ¿no? Incluso puedes encerrarte en la oficina y tratar de tranquilizarte. Y bueno, en el ámbito familiar, pues lo mismo, ¿no? Tratar de aislarte un poquito para pensar antes de comunicarlo de una manera agresiva o de una manera triste o de una manera decepcionante, ¿no? Pensar qué es lo que vas a decir. Porque si tú estás entonces ya identificando esas emociones que te van a molestar, que te van a hacer enojarte, pues seríamos doblemente, ¿cómo diré? Caeríamos en un doble error, ¿no? Si ya sabiendo que lo que estoy pensando está mal o que lo que estoy sintiendo está mal, todavía de esta manera me expreso ante mi interlocutor, ¿no? Estaríamos cometiendo un doble error. Si yo ya sé que estoy en un estado anímico que no me va a permitir comunicarme de manera adecuada, entonces me tomo mi tiempo para poderlo expresar, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan aquellos que tengan hijos, cuando nuestros hijos estaban más pequeños, ¿no? Se utilizaba mucho aquello del tiempo fuera. No sé si algún terapeuta, psicólogo o alguien que esté dedicado a la pedagogía o alguien que sea padre de familia seguramente escuchó esto del tiempo fuera, ¿no? De cuando los hijos están en un estado anímico muy berrinchudo, ¿no? Sería la palabra, ponerlos en tiempo fuera, ¿no? A ver, ahí te estás tantito y te tranquilizas. Bueno, pues esto es válido también para nosotros cuando estemos en un estado anímico en el cual no nos permite comunicar de manera adecuada, o incluso cuando nuestro interlocutor, ¿no? Nosotros lo vemos que esté exaltado, nosotros podemos invitarlo a que se tranquilice, ¿no? Oye, mira, vamos a hacer una cosa, tranquilízate, piensa lo que me vas a decir, ¿no? Y muchas veces, no necesito pensarlo, que no, tranquilo, al rato vas a decir, mi palabra clave cuando alguien está muy molesto es decirle, al rato vas a decir algo de lo que te arrepientas, ¿no? Y mucha gente se queda así como diciendo, caray,
Sí, probablemente sí. A otros, digo, a otros no les importa tanto, dicen, no, tengo de nada de qué arrepentirme. Ah, bueno, conste que yo, por lo menos yo ya te lo comuniqué, ¿no? Que al rato vas a estar sufriendo por el arrepentimiento. Yo lo hago mucho, por ejemplo, con mis hijas. Manejo mucho el tiempo fuera, aunque ya sean adolescentes. No es que las agarre y les diga, ay, te quedas ahí un momento en tiempo fuera, no. Pero sí les pido, cuando yo veo que ellas empiezan a exaltarse, ¿no? Por algo que desde su punto de vista yo no tengo razón, o su mamá no tiene razón, y entonces sí les pido, mira, vamos a hacer una cosa, tranquilízate, vete a tu cuarto, tranquilízate, relájate, y piénsalo, y cuando estés más tranquila platicamos, porque vas a salir perdiendo, ¿no? Yo siempre les digo, les doy esa palabra, vas a salir perdiendo, entonces mejor tranquilízate, llévatela con calma, y cuando estés más tranquila platicamos, ¿no? Entonces, eso es válido también para poder utilizar las emociones de una manera adecuada. Porque, insisto, ¿no? Por supuesto que, y tengo que ser muy claro, ¿no? Ahorita, a lo mejor muchos de ustedes están retomando situaciones en las que han vivido y que no han podido tener esta calma, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Por supuesto que si de repente voy en mi carro y se me cierra uno y me pega, ¿no? Son situaciones en las que pues también tenemos que aprender a trabajarlas, ¿no? De repente me pega y yo me bajo con todo el Dalai del mundo a decirle, oye, mira, y el otro llega con los puños ya desenvainados, pues por supuesto que no, no, tranquilo, ven, espérame, no, o sea, estoy convencido y estoy de acuerdo que hay situaciones que el controlar las emociones para podernos comunicar, sobre todo para podernos comunicar, pues es simple y sencillamente imposible, ¿no? Tienes que reaccionar en el momento adecuado, pero bueno, también nosotros al reconocer estas emociones, pues podremos saber cuáles serán las consecuencias de cada una de las palabras que utilicemos, ¿no? Entonces, el utilizar las emociones te ayuda también a resolver ciertas situaciones, incluso, ¿no? Incluso si necesitas levantar un poquito la voz por alguna situación específica y a ti no se te da, en mi caso yo sí estoy, pues de una manera, en un estado anímico, vamos a decirlo, neutro, y necesito levantar la voz por alguna situación, pues la verdad es que no se me da, ¿no? Hasta se ve fingido. Entonces, a lo mejor ahí yo tendría que esperarme a un momento en el cual esté un poquito enojado para entonces utilizar esa emoción, ¿no? Para poder expresar. Por supuesto que no me estaría comunicando de una manera asertiva, ¿no? Me estaría comunicando de una manera agresiva. Pero como lo hemos venido platicando, bueno, pues según el entorno es la manera en cómo nos podemos comunicar, ¿no? Así es que el uso adecuado de estas emociones nos ayudan a guiar nuestro proceso de comunicación para resolver los problemas que se nos presentan, ¿no? No es fácil, insisto, no es fácil, solamente son algunos consejos que nos van a permitir, bajo algunas circunstancias y dependiendo del entorno, nos van a permitir comunicarnos de una mejor manera, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y luego viene entonces identificar, utilizar y comprender a nuestras emociones, ¿no? Yo creo que esta es la parte más complicada, si de por sí identificarlas, ya hablábamos hace rato, bueno, desde la clase pasada que puede ser muy complicado, comprenderlas, bueno, yo creo que es lo más difícil que puede tener el ser humano, ¿no? Ah, no, es que actúa así porque estaba enojado. Sin embargo, después de un estado de tranquilidad, después de que pasó o de que ocurrieron las cosas, muchos de nosotros, ¿no? Y para eso hay que tener un juicio muy amplio de nosotros mismos. Muchos de nosotros reconocemos, ¿no? Y sabemos que nos equivocamos y decimos, híjole, cómo me hubiera gustado no decir lo que dije porque pues ya eché a perder la relación o ya los regañé sin que agarré parejo, ¿no? Sin que tuvieran la culpa. Y entonces uno se siente culpable, ¿no? Te sientes culpable de lo que hiciste o de lo que dijiste porque no estabas en la emoción adecuada y por lo tanto soltaste cosas con el corazón o con el hígado que no te permitieron realmente tener una comunicación asertiva y que muchas veces la gente dice, lo primero que la gente dice cuando, o decimos, honestamente, lo primero que la gente decimos cuando se expresan a nosotros con algo que nosotros creemos no era justo o no era para nosotros es, está loco, ¿no? Está loco, no le hagas caso. A mí ni me tocaba, ¿no? Pero
para aquellos que de alguna manera pues tenemos que tener la facilidad de comunicarnos de manera adecuada, ese está loco o ese perder credibilidad junto con tus compañeros de trabajo o con tu familia, ¿no? O con tus hijos o con tus subordinados, perder esa credibilidad de lo que dices o de lo que haces, hablar incoherentemente, pues hace que vayas perdiendo esa autoridad, ¿no? Esa autoridad que de alguna manera, o ese respeto que de alguna manera te hubieras ganado, ¿no? Entonces, acuérdense que las emociones no son acontecimientos aleatorios, ¿eh? No es que de la nada nos salga el enojo la tristeza o la felicidad. No, ya lo vimos hace rato. Son situaciones que brincan, ¿no? Y que nos hacen explotar estos sentimientos, estas emociones. Y de ahí es donde habría que identificar cuáles son esas causas, reconocerlas y comprenderlas. O sea, ¿por qué me enoja tanto esto? ¿Por qué me molesta tanto lo otro? ¿O por qué me pone tan feliz algo tan simple como ver jugar a mis hijas, ¿no? ¿Por qué me pone tan feliz? Y esto nos permitirá entonces comprender nuestras propias emociones, porque insisto, y en el tema 4 vamos a ver lo de la persona, ¿no? Y cómo se integra la persona en el grupo. Pues al final cada uno de nosotros somos individuos, ¿no? Que maneja, valga la redundancia, una individualidad de pensamientos y basados en estos valores, en estos principios, en estas experiencias, lo que a mí me hace feliz, a alguien le puede parecer completamente indiferente, ¿no? O lo que a mí me hace feliz, a alguien le puede provocar muchísima tristeza. Imagínense alguien que acaba de perder a un hijo, ¿no? Por poner un ejemplo, y yo decirle sin saber a un compañero de trabajo, ay, es que mira, lo que más me hace feliz es ver jugar a mis hijas. ¿Cómo le hará sentir él ver jugar a mis hijas? Por supuestamente que todo lo contrario, ¿no? Seguramente melancolía, tristeza, ¿no? Y entonces uno no puede comprender cómo una emoción que a ti te provoca una situación, a la otra persona le provoca completamente algo contrario. Y aquí es donde entra la empatía, que tanto hemos hablado también para podernos comunicar de manera adecuada, ¿no? Al ser empáticos con la otra persona, entonces puedes entender, bueno, ¿por qué le hace enojar tanto esto? Si no es algo tan grave, ¿no? ¿Por qué? Y eso, aquellos que tenemos a alguien superior, ¿no? Un siguiente jefe, ¿no? Y que decimos, ay, ¿por qué el jefe se enoja tanto por esto? Si no es algo tan grave, ¿no? Alguna vez un jefe que tuve me decía, yo le decía, ¿por qué se enoja tanto? Tranquilo, pues eso no es tan grave. Dice, no, cuando sea tu dinero vas a ver la gravedad de las cosas, aunque sean 50 pesos. Y sí, la verdad es que es cierto, ¿no? De repente dice, ay, se rompió la de esta, pues que no pasa nada, la reparamos y ya, ¿no? Sí, sí, pero porque no es tu dinero. Cuando es tu dinero, 50 pesos, hay gente que 50 pesos le puede causar mucha molestia, mucho enojo, ¿no? Entonces, comprender tus emociones y eso te va a permitir de alguna manera tener esta empatía para poder desde cierto estado de visión poder comprender las emociones de tu contraparte, ¿no? ¿Por qué él se enoja tanto? ¿Por qué siempre está de malas? ¿Por qué esta situación que a la mayoría nos causa risa, a él le causa pena o le causa enojo? Entonces, el tercer paso sería comprender nuestras emociones, ¿no? El conocer nuestras emociones, por supuesto, nos ayuda a reflejarlo en nuestro vocabulario emocional y en nuestra capacidad para comunicarnos. Fíjense cómo todo, al final yo trato de proyectarlo a la comunicación, ¿no? Porque comprender y conocer, cuando tú comprendes algo es porque lo conoces. Y esto creo que todos los que somos docentes lo sabemos. Tú no puedes explicarle algo a tus alumnos si no lo has comprendido, ¿no? Tú no puedes, por eso es que luego tantos maestros de matemáticas, con todo respeto, no tienen la facilidad o la capacidad de enseñar de manera adecuada. Y digo de matemáticas por aquello de las fórmulas y tal, ¿no? Yo recuerdo en la secundaria que tenía un maestro de matemáticas que agarraba y empezaba a escribir, ¿no? Su problema y todo, y empezaba a explicar. Y más de una vez, por eso lo recuerdo, porque más de una vez me acuerdo viéndolo, verle su carita desencajada y viendo el pizarrón como diciendo, ah, caray, no me está saliendo el problema, ¿no? Y me acuerdo más de una vez que nos dijo, bueno, ya sálganse al recreo y mañana le seguimos, ¿no? Y luego pasábamos por el aula y lo veíamos ahí dándole otra vez como tratando de ver en dónde estaba el error. Bueno, pues muchas de esas veces porque él ni siquiera lo ha comprendido, ¿no?
Entonces, si no lo comprendes, no lo conoces. Y si no lo conoces, pues no lo puedes reflejar de una manera positiva. Entonces, el comprender nuestras emociones también nos permite, ¿no? El saber por qué nos expresamos o actuamos, hablando también de la actuación, por qué actuamos de una o de otra forma, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda con estas tres primeras, que sería el identificar, el comprender emociones y el utilizarlas? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Adelante, María Luisa Coral, adelante. Gracias. Pues nada más digo, y como complementando con la lectura, la verdad es que al final, pues cuando nosotros logramos equilibrar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Y hacer un uso adecuado de estas emociones, podemos no solo comunicar correctamente, ¿no? Sino pues hacer que las cosas funcionen. Yo sé que al final todo es comunicación, ¿no? O sea, todo, a veces, a veces también no decir dice mucho. Entonces, y justamente por esto, porque de alguna manera, pues todo el tiempo estamos comunicando, aunque no sea a través de las palabras o de los textos, ¿no? Sino de la manera en cómo nos comportamos. Y bueno, pues digamos, a resumidas cuentas, pues gran parte digamos, de lo que necesitamos para poder comunicarnos bien, fluir correctamente, liderar un equipo o formar parte de un equipo, no todos tenemos que ser líderes, ¿no? Pues sí tiene mucho que ver con la manera en cómo manejamos nuestras emociones y en cómo hacemos un uso adecuado de estas, ¿no? Eh, porque si no, de pronto actitud de, bueno, pero pues es que así soy yo, ¿no? Y pues total, ¿no? Que es como de pronto en este cansancio, ¿no? De las relaciones de trabajo, interpersonales y demás, de pronto uno se agota, ¿no? De tratar de modularse y tal. Entonces, pero al final, pues ver que, pues igual te puedes dar permiso de vez en cuando de que te valga gorro todo, pero que al final no es la mejor alternativa, ¿no? Igual platicabas, decías, por ejemplo, ¿no? Evitar explotar y mejor vete a dar una vuelta a la manzana. Yo lo hice varias veces, justamente porque si no hacía eso, pues igual la que iba a salir más perjudicada era yo, ¿no? Porque yo le iba a gritar a alguien más y no era, no era necesario. Pero al final es esto, ¿no? El principio más importante del trabajo hacia con los demás está primero con nosotros. Sí, sí, María Luisa, de acuerdo, y muy importantes tus palabras, ¿no? El principio, pues está con uno mismo. Tú no puedes empezar a pedirle al resto que se comunique bien contigo, ¿no? Si tú no tienes una manera adecuada de comunicarse. Tú no puedes pedirle respeto al resto, pues, si tú no los respetas, ¿no? Y sí, efectivamente, y lo dices bien, no solamente esto de la inteligencia emocional, que es un tema completamente distinto, ¿eh? Es un tema completamente distinto y que da para incluso maestrías, ¿no? Ya hoy en día hay maestrías en inteligencia, en manejo de emociones y cosas así. O sea, tampoco es que en 4 o 5 diapositivas vamos a aprender, ¿no? Pero tenemos que ir entendiendo que nuestras emociones marcan la pauta muchas veces, incluso, fíjense, y ya lo había dicho en algún momento, nuestras emociones marcan la pauta incluso muchas veces de nuestro éxito o nuestro fracaso en alguna situación específica, tanto en el matrimonio como en el trabajo, como en la sociedad en general, ¿no? Y como tú bien dices, también hay que darnos permiso a veces de repente de que nos valga gorro las cosas, ¿no? Como tú bien lo dices, pero dependiendo del entorno y dependiendo de qué cosas y bajo qué situación. Aquella vez que yo les platicaba del guardia este que decía, no, es que no se pueden tomar fotos ahí, yo terminé por diciendo, mira, aquí me voy a pelear con él, no tiene ningún caso, porque pues además, pues ni lo conozco y no sé por qué situación personal esté pasando el cuate, que pues esté enojado, ¿no? Y no me voy a poner a investigar, ni a decirle, ni a hablarle de inteligencia emocional, porque además ni mi empleado es, ¿no? Entonces sí, en esos momentos puede uno agarrar y decir, mira, vamos a darle para adelante y lo que sigue. Pero sí, efectivamente, la inteligencia emocional nos ayuda en todos los ámbitos de nuestra vida y por supuesto que en la comunicación mucho más, ¿no? Gracias, María Luisa. Siguiente diapositiva, por favor. Manejar las emociones. Aquí, ya cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocerlas, ¿no? Y de utilizarlas de una manera adecuada, el manejarlas resulta mucho más fácil.
¿Por qué? Digo, no estoy diciendo que sea fácil manejarlas, pero cuando ya cumples estos 3 procesos de reconocerlas, de saberlas, de conocerlas y de utilizarlas, el saberlas manejar para tu bien, por supuesto, resulta mucho más fácil, ¿no? María Luisa menciona ahí de la lectura, de la inteligencia emocional, y si ustedes se meten más en este tipo de, ya alguien más había comentado que incluso leyó el libro de Daniel Goleman, y si ustedes se meten más en esta parte de la inteligencia emocional, te vas a dar cuenta cómo manejar tus emociones de verdad te pone en ventaja sobre las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Regularmente una persona que sabe manejar sus emociones sobresale del resto de los demás, por supuesto de una manera positiva, ¿no? Porque es una persona muy ecuánime, muy tranquila, que sabe en qué momento necesita y no levantar la voz, ¿no? Entonces, eso te pone en ventaja competitiva, por llamarlo de alguna manera, no porque seamos un producto, ¿no? Es un término muy mercadológico, pero al final te pone en ventaja competitiva con las personas que están a tu alrededor, ¿no? Dado que las emociones contienen esta información de la que ya estamos hablando, es decir, cuando tú demuestras enojo, demuestras coraje, demuestras felicidad, pues le estás dando avisos de información a tu contraparte, ¿no? En el cual él, si es una persona muy analítica, por ejemplo, en el caso de la negociación, que en algún momento del diplomado les van a hablar de negociación, o les voy, no sé todavía si nos toque ese módulo, pero bueno, el caso es que en algún momento que les hablen de negociación, se van a dar cuenta cómo los grandes negociadores en lo primero que se fijan es en el estado anímico que trae el de enfrente. Por eso es que muchas veces el de enfrente tiene que llegar totalmente parco y cuidar mucho la forma en cómo saluda, en cómo camina, ¿no? Porque los grandes negociadores lo primero que ven es el estado anímico. Y si tú llegas demostrando mucha felicidad, mucha euforia, ellos saben por dónde meterse para poder utilizar esa emoción y esa euforia a tu favor, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto de manejar las emociones? Bueno, que de alguna manera incorporemos de forma inteligente nuestro pensamiento para controlar nuestras emociones, ¿no? Es decir, si de repente te dan una noticia en la cual a ti te causa mucha felicidad, pero no puedes demostrar esa felicidad, ¿no? Tienes que ser muy cuidadoso. Y pongo otra vez la parte de la negociación. Cuando cuando tu contraparte en una negociación te demuestra de alguna manera o te ofrece algo que tú estás buscando, si tú en ese momento le muestras que ya lo obtuviste, él mismo se va a dar cuenta de que tiene que frenar, ¿no? Se está poniendo eufórico, eso quiere decir que le estoy dando o lo que él quiere o incluso más. Entonces tú tienes que seguir con tranquilidad, ¿no? Con mucha cordura, ¿no? Para no demostrarle esa emoción de que ya te voy ganando, ¿no? Entonces, manejar las emociones se refiere a eso. Si tú le demuestras a alguien que te está haciendo enojar, ¿no? Probablemente lo que esa persona busque es eso, hacerte enojar, hacerte explotar, y entonces tú tienes que, aunque por dentro ya le estés diciendo no sé qué tantas cosas, tienes que mostrar esa cordura, ¿no? Que el mismo juicio te permita y no te permita reflejarlo en tu conducta. A eso se refiere manejar las emociones, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, pues que uno no se puede permitir. Les voy a contar una anécdota muy mío y muy familiar en esta cuestión del manejo de emociones. Fíjense que cuando mi hija más pequeña entró a la primaria, ¿no? Tendría unos 6 años, y un día estábamos comiendo, las otras dos, pues les digo, se llevan muy poquito, iban tercero, segundo y primero, yo creo, y entonces estábamos comiendo y de repente la niña voltea y me dice, bueno, voltea, no a mí directamente, voltea en general a la mesa y dice, hay un niño que me gusta. Y entonces, pues, mi control de emociones fue, lo primero que me iba a causar era risa, ¿no? Porque pues una niña de primero diciendo, ¿no? Pues si yo me río ahí, ella lo toma, pues está chido, pues es un juego, ¿no? Y entonces yo me puse completamente serio, me acuerdo que volteé a ver a mi esposa, y mi esposa también así con los cachetes inflados de, me río, escupo la sopa o qué hago, ¿no? Mis otras dos hijas, recuerdo perfectamente que se voltearon a ver a los ojos como diciendo, oye, ve esta, o sea, ni nosotros que somos más grandes hemos hecho este comentario, ¿no? Se hizo un momento de tensión, pero de verdad que yo por dentro recuerdo que tenía ganas de reírme, ¿no? Porque pues, fue un comentario tan espontáneo, pero pues no podía reírme, por supuesto. Entonces tuve que manejar mis emociones de manera muy ecuánime, ¿no?
Y entonces, fíjense, bueno, les cuento el desenlace de la historia porque perdí en la comunicación, no supe expresarme, ¿no? En esa parte de manejar mis emociones, me le quedé viendo y le dije, oye, hija, ¿tú sabes que no estás en edad de tener novio? Y entonces recuerdo que dejó la cuchara y me volteó a ver y me dice, oye, papá, yo no dije que tuviera novio, yo nada más dije que me gustaba. Y entonces yo dije, ya mejor sigo comiendo, ¿no? Mejor ya no digo nada, porque entonces ahí sí ya me dieron ganas hasta de llorar, ¿no? Porque todo el mundo se me quedó viendo como diciendo, ándele, le ganaron. Pues sí, sí, entonces, pero ambas emociones las tuve que manejar de manera adecuada, ¿no? No, y todavía recuerdo que la hermana completó diciendo, sí, papá, tiene razón, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que le gusten las mujeres? Entonces yo, ya cada que hablaban más me destrozaba, ¿no? Entonces, mejor ya traté de controlar mis emociones y de no demostrarles ni enojo, ¿no? Ni frustración, ni coraje, ni pena, ni llanto. Simplemente me agaché a seguir comiendo, ¿no? Ya después lo comentamos mi esposa y yo, pues moríamos de la risa. Hoy en día lo platicamos entre los 5 y pues morimos de la risa. Pero en ese momento no estaba en mi papel reírme, ¿no? Porque imagínense, aunque por dentro estaba yo de verdad riéndome, nos pasa mucho en el trabajo, cuando sucede alguna situación de la cual no podemos ser parte, ¿no? Y quisiéramos probablemente divertirnos como se está divirtiendo el grupo de trabajo, divertirnos como cuando se está, o como cuando llega un hijo adolescente tomado, eso a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero o como cuando llega un hijo adolescente medio así, medio con sus copitas y lo ves alegre y todo, pues no puedes agarrar y decirle, ay, qué alegre estás, hijo, no, hombre, qué padre, ¿no? Al contrario, tienes que controlar esa emoción y pues mostrarte incluso un poco molesto, enojado, aunque por dentro sepas que pues es algo que va a pasar, ¿no? Entonces, esta situación de manejar nuestras emociones también nos permite generar información y más cuando necesitamos ser muy inteligentes en la forma en cómo decimos las cosas, ¿no? Ya es, por supuesto, insisto, cuando reconoces tus emociones, es mucho más fácil saberlas manejar y evadir estas situaciones de que si esto me va a enfrentar ante algo que me provoque enojo y aún así tengo que comunicarme, pues trataré de controlar ese enojo pues para que la persona no se dé cuenta que realmente estoy perdiendo mis cabales, ¿no? Entonces, mostrarnos abiertos a nuestras emociones, sean o no bienvenidas, porque las emociones, como ya lo decíamos hace rato, aparecen de manera aleatoria, no es que uno las llame, no es que uno agarre y diga, ay, ven enojo, no, ahorita me quiero enojar, o ven tú, alegría, ahorita quiero estar no, aparecen de maneras aleatorias y lo primero que tenemos que hacer es no pelear contra ellas, porque cuando tú peleas, entonces demuestras algo contrario a lo que realmente estás sintiendo. Tenemos que aceptarlas y entonces a partir de ahí manejarlas de una manera más adecuada. Esto es como el alcohólico, ¿no? Si el alcohólico no acepta que tiene una enfermedad, difícilmente la va a poder manejar y superar, porque va a estar luchando en contra de que no es cierto, a mí el alcohol no me controla, yo lo controlo a él, ¿no? Yo cuando yo quiero, yo dejo de tomar. No es cierto, no es cierto. El alcohólico no, lo va llamando más y más y más, ¿no? De tal manera que lo primero que tiene que hacer es decir, sí, tengo un gran problema, lo acepto, ¿no? Por supuesto, no le doy la bienvenida, pero lo acepto y a partir de ahí entonces tengo que empezar a trabajar en manejarlo. Nos pasa lo mismo con las emociones, ¿no? Esto de aceptarlas, de permitir sentirlas, porque al final somos seres humanos y todos en algún momento tenemos una gran diversidad de emociones. El entenderlas, el saberlas manejar nos ayudará, por supuesto, entonces ahora sí a elegir las estrategias que nos permitan comunicarnos de una mejor manera, ¿no? A ver, esto me provoca mucho enojo, sin embargo, no se lo puedo gritar, no le puedo hacer ver que estoy enojado, voy a buscar la estrategia o la forma en cual se lo puedo comunicar de una manera firme, de una manera que le quede claro que no está bien, pero sin que tampoco se convierta en una barrera de comunicación, ¿no? Porque ya les decía yo en alguna ocasión, por ejemplo, aquellos jefes que son muy dados a regañar y sobre todo a regañar en público. ¿Qué más grave error puede hacer un jefe que regañar a alguien público? Porque pones una barrera de comunicación en la cual la persona a partir de ahora pues no te va a volver a confesar las cosas tal cual son. Tratará de manejarla de manera que el regaño, ya sé que me va a regañar porque así es él, pero trataré de manipularla de manera que el regaño no sea tan fuerte. En cambio, cuando tú le das la confianza a tu trabajador de orientarlo, ¿no? De que venga y te diga, oiga, ¿qué pasó esto? Mira, tranquilo, o sea, no pasa nada, todos cometemos errores. Lo que vamos a hacer es tratar de corregirlo así y la próxima vez
hazlo de esta manera. Cuando tú le das ese plus a la conversación, entonces el trabajador no lo ve como un regaño, sino como un consejo de crecimiento. Y entonces tiene la confianza de venir y decir, no, pues esto voy y se lo cuento al jefe, porque yo sé que está mal, sé que no lo estoy haciendo bien, y él me va a dar una solución, en lugar de decirme, me va a dar un camino de decisión en el cual yo pueda apoyarme, pues para crecer como persona, ¿no? Entonces, aunque por dentro estés, perdón por la expresión, pero eres un idiota, ya volviste, ¿no? No se lo puedes decir, por lo tanto, controla tu emoción, manéjala y conviértela en algo positivo para que la persona crezca y tú, por supuesto, le ayudes a hacer más clara la comunicación, ¿no? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, fíjense, las necesidades y las emociones. Tantito, es que se me saltó, no sé. Carlita, ¿le regresas tantito, por favor? Solo eran 4 las de estas que te mandé, sí, ¿verdad? Según yo eran 8. Pero bueno, no pasa nada. Algo. Déjame revisar. ¿Te acuerdas que te había mandado una segunda, Carlita? No sé si el error sea mío. Sí, la que tengo es la segunda que te mandé. envió. Ok, déjame rápidamente entonces checar aquí yo. A lo mejor te mandé una incompleta. Según yo estaba seguro que eran 8. Pero bueno, tampoco es que pase nada. Déjame nada más rectificar. Porque ahí me saltó ahí un poquito de falta de información de mi parte. Ahí voy a... Híjole, pues sí, efectivamente también tengo 4. Bueno, ahí está. Sí, me faltan otras 4, pero se las presento, bueno, pues en la siguiente presentación a completo estas últimas 4 que nos faltan. María Leticia, adelante con tu participación. Perdón que lo moleste, lo que pasa es que tengo que ausentarme de esta reunión, ¿no hay ningún problema? No hay problema, María Leticia, ya después te dan la forma de por dónde puedes encontrar la grabación para que termines de verla completa. Sí, o sea, yo me espero otros 10 o 15 minutos, pero sí tengo que salir. Sin problema, no te preocupes. Muchas gracias. Para servirte. Bueno, y entonces fíjense, ahí están las 4, ya chequé, estoy confundido, sí son 4, de hecho ahí están en el diagrama. Lo que son 8 es del siguiente tema que vamos a ver. Y como lo preparé el fin de semana, por eso estaba yo metido en que eran 8, pero no, sí son 4, y ahí lo podemos ver en el esquema, ¿no? Que tenemos con las 4 bolitas de colores que están ahí. Perdónenme, me norteé muy feo por estar pensando en el último tema. Sí son 4, y ahí está, ¿no? La inteligencia emocional es percibir las emociones, comprenderlas, manejarlas y utilizarlas. Yo se las numeré, yo les puse del 1 al 4, pero no es que tengan un orden específico. Habrá personas que probablemente entiendan o busquen la manera de utilizar una emoción, ¿no? Y a lo mejor pues nunca la hayan sentido, ¿no? Simplemente, o sea, la primera vez que sientan ese tipo de emoción, como la frustración o como el dolor. Probablemente el dolor me refiero a perder a alguien muy cercano, ¿no? Por ejemplo, pues sabemos muchas personas que gracias a Dios no hemos tenido el dolor de perder a alguien pues muy cercano, de primera mano, digamos un padre, una madre. Yo, gracias a Dios, mi padre, mi madre viven, mis hijas viven, mi esposa vive, mi suegra vive, mi suegro vive, mis cuñados, mis hermanos. Es decir, no he tenido la desgracia y es algo que le doy gracias a Dios y más en estos tiempos, de que alguien muy cercano, ¿no? Entonces, yo no podría decirles esa emoción del dolor de perder a alguien tan cercano. Eso solamente, pues bueno, en algún momento pasará, lo tengo muy, muy presente y bueno, ojalá sea dentro de mucho tiempo, pero en ese momento me estará llegando una emoción nueva que probablemente no sienta o no haya sentido y probablemente la sepa manejar, no lo sé, porque no me ha pasado, pero probablemente la sepa manejar en su momento y sepa utilizarla de una manera adecuada. Entonces,
algunas emociones sí las tenemos muy presentes, ¿no? Sí las sentimos. Digo, alguien dirá, pues sí, se han muerto tus abuelitos. Sí, mis abuelitos se murieron, creo que el último de mis abuelitos cuando yo tenía 15 años, no me acuerdo. Por supuesto, seguro lloré y todo, pero pues no siento, o sea, es decir, no tengo ese sentimiento de esa emoción tan presente. E insisto, habrá mucha gente que no tenga estas emociones o algún tipo de emoción que en ningún momento la haya sentido, pero que puede presentarnos se nos puede presentar de una manera abrupta y saberla utilizar o saberla manejar, ¿no? Aquí estamos hablando de aquellas emociones que constantemente no nos permiten comunicarnos de manera adecuada. Y no son, ojo, no son solo las emociones negativas. Ya lo dije, la felicidad es una emoción que no te permite comunicarte de manera adecuada, ¿no? Porque lo haces de una manera muy eufórica. Entonces, la inteligencia emocional se basa en percibir, manejar, comprender y utilizar las emociones, ¿no? Esto contribuye, por supuesto, a alcanzar la comunicación efectiva, así como que el proceso comunicativo resulte de manera armónica, ¿no? Que no haya tantos conflictos, que no haya malas interpretaciones y, por supuesto, que te permita superar las barreras de comunicación, como es, ya lo dije desde un principio, ¿no? La mala interpretación, que es uno, y lo repito, acuérdense, es uno de los principales problemas de la comunicación, el interpretar. Interpretar que él me lo dijo para ofenderme, el interpretar que él me lo dijo para molestarme, el interpretar que él me lo dijo para humillarme, ¿no? Porque así somos los seres humanos, desafortunadamente. No, es que me lo dijo de esa manera y lo que quiere es humillarme, ¿no? No, espérame, o sea, a lo mejor lo que quería era hacer una broma y tú ya lo tomaste como que te está humillando, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional te permite, dicho en otras palabras, la inteligencia emocional te permite no ponerte todos los sacos que hay en la sociedad, ¿no? Yo siempre he dicho eso. Ya ven aquel dicho de, si te queda, póntelo, ¿no? Te pusiste el saco porque te quedó. Bueno, pues no te pongas todos los sacos que andan por ahí, ¿no? No todos son para ti. No eres tan importante ni el centro del universo para que todo lo que la gente diga alrededor tuyo sea completamente para ti. Digo, por supuesto, todos somos importantes, pero eso no quiere decir que lo que se diga alrededor, pues todo sea para molestarnos o por ofendernos, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional hace que tus pensamientos sean más fuertes, que tengan bases más sólidas y, por supuesto, desde este punto de vista, que tengas la seguridad de que vas a manejar mejor tu lenguaje, tu forma de hablar, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Si no, pasar al 3.4. ¿Todo bien? Con las necesidades y las emociones. Entonces, fíjense, ¿no? Así como haciendo un breve resumen. Las necesidades es todo aquello que, como ya lo vimos en la pirámide de Maslow, necesitamos cubrir como seres humanos, ¿no? Hay diferentes niveles y en todos los niveles existe el proceso de comunicación, ¿no? Está presente la característica de la comunicación, porque las necesidades, para poderlas cubrir, las tenemos que comunicar. Y a raíz de cómo manejemos nuestras emociones, vamos a poder cubrir de una o de otra manera nuestra necesidad de comunicarnos, ¿no? Que sería como el resumen de lo que estamos viendo. Siguiente diapositiva. Empezamos entonces en cómo comunicar nuestras emociones, que ya entramos ya en materia, en lo más bonito de nuestro seminario. Anda por ahí el maestro Iván, va a decir, ¿cómo que hasta la sesión 9 vas a entrar en materia? No, bueno, me refiero a que es el momento en el cual vamos a empezar a aprovechar nuestras emociones para comunicarlas de manera adecuada, ¿no? Fíjense, prácticamente ninguna interacción entre los seres humanos tendría sentido si nosotros no pudiéramos expresar nuestras emociones. Imagínense ustedes con sus hijos, con su pareja, con sus amigos, ¿no? Sin que pudiéramos expresar cuánto los queremos, cuánto los necesitamos, ¿no? Cuánto nos gusta estar ahí, ¿no? Expresar esos sentimientos de felicidad, esos sentimientos de enojo cuando suceden, o en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, expresar ese sentimiento de éxito, de que logramos lo que queríamos como equipo, ¿no? O el sentimiento de fracaso, de esta vez no se pudo, ¿no? Entonces, prácticamente toda la relación, toda esta interacción que tenemos como personas, pues nos hace sentir, nos hace vibrar a partir de la expresión de nuestras emociones, ¿no? Sin embargo,
en el ámbito de la comunicación, lo más importante de platicar con alguien, lo más importante de dialogar con alguien, ya sea a través de las palabras, ¿no? A través de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestras intenciones, en general, a través de la manera en cómo vivimos nuestras emociones, ¿no? Porque aquellas personas, todos hemos conocido a aquella persona que dice, es que no tiene expresión, habla y está así, está feliz y parece que está enojado y no sabemos si está triste o no. Hay muchas personas que les cuesta mucho comunicar sus emociones y al final es parte importante del mensaje que estamos enviando, ¿no? Yo no puedo, insisto, decirle a mi novia cuando le pido matrimonio, estar así, decirle, ¿te quieres casar conmigo? Te voy a hacer muy feliz. Vas a vivir muy bien a mi lado. No, espérame, o sea, no te creo, pues si me lo estás diciendo con cara de fastidio, ¿no? Entonces, el expresar nuestras emociones, por supuesto, nos ayuda a comunicar adecuadamente lo que queremos en cada momento, ¿no? Pero también, ¿no? Hay quien lo hace de manera natural, sin necesidad de pensar demasiado en ello. Hay gente que ya trae esta comunicación de emociones de una manera muy normal, ¿no? Aquellas personas que expresan, que mueven las manos, que son muy, vamos a llamarlo de alguna manera, muy expresivos. Y ya vemos algunos que nos cuesta un poquito más, ¿no? Nos cuesta un poquito más el demostrar que le tenemos cariño a la gente, que no la podemos pasar bien con ellos, ¿no? Algunos otros, por mantener alguna posición o alguna figura, es todavía un poco más difícil. Y pónganse en el ejemplo de la mayoría de nosotros, digo, no es una regla, pero la mayoría de nosotros tuvimos padres que les costaba mucho, bueno, yo en mi caso específicamente, ya se los había contado, le costaba mucho expresar sus emociones, ¿no? Entonces tú no sabías si estaba feliz, si estaba contento, si le gustó, si no le gustó, qué le pareció, ¿no? De tal manera que cuando te daba una palmada, para ti, para mí era, yo recuerdo cuando, así, ¿no? Para mí era, me está expresando que me quiere, esa es su manera de decirme que me quiere. Hoy en día, mis hijas dicen, es que a mi abuelo lo queremos abrazar, y se pone duro, así como roble, ustedes síganlo abrazando y abrácenlo más todavía, ¿no? Para que se dé cuenta que tiene que soltar. Bueno, pues es que ya se los conté, perdió su mamá a los 3 años y simple y sencillamente nadie le enseñó a expresar sus emociones. Para algunos es más fácil, para otros es mucho más complicado, por supuesto. Blanca, Mirna, adelante. Te dije que ya no me iba a equivocar con el Mirna. Adelante, Mirna. Gracias, buenas tardes. No se crea, el ser expresiva, yo soy una persona que rápidamente en mis gestos se me nota o a veces cuando algo no me gusta. Entonces, eso sí me ha a veces provocado en el trabajo que me dicen, no te gustó, o ya estás enojada, o esto y el otro. Y yo trato de decir, no es cierto, pero sí a veces es un poquito incómodo que nosotros que tenemos esa facilidad de expresar las emociones, a veces es un poquito complicado. Ese es mi punto de vista, la verdad. Yo tuve un padre que él simplemente con la pura mirada, nosotros sabíamos que teníamos que estarnos quietos o irnos a sentar con simplemente la pura mirada. Con eso teníamos. No sé si esto viene mi pregunta, si esto también fue que yo me hice más susceptible a mis emociones que se me notaran. Sí, puede ser que sí, Blanca, puede ser que sí, porque acuérdate que psicológicamente, y no soy psicólogo, pero bueno, pues en el ámbito de la parte de los recursos humanos desarrollamos mucho esta habilidad también. Acuérdate que muchas de las teorías de la psicología dice que los seres humanos o repetimos patrones o los evitamos, ¿no? Es decir, o somos totalmente como fueron nuestros padres o somos completamente contrarios porque, bueno, pues hay cosas en las que no nos gustaba, ¿no? Entonces puede ser que sí, que tú al sentir esta parte de falta expresiva de tu padre, que tú lo catalogas así, tú te hayas vuelto completamente lo contrario. Sin embargo, voy a apuntar dos cosas de lo que tú me estás diciendo. La primera es, yo por eso decía, muchos de nosotros tuvimos todavía esa última generación de padres que le teníamos miedo a su mirada, ¿no? Hoy en día dicen que somos la primera generación que le tenemos miedo
que le tuvimos miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos, ¿no? Desafortunadamente yo me he encontrado en el ámbito escolar con muchas personas así, pero bueno, eso es otra cosa. Efectivamente, yo lo comenté, ¿no? Tuvimos padres que con la mirada nos mandaban a sentar y yo te pregunto, ¿no será entonces una persona expresiva, completamente expresiva, que solamente utilizara sus ojos para decirte lo que tenías que hacer? Yo desde mi punto de vista es que sí, que no necesitaban otra cosa, no necesitaban un manoteo, no necesitaban una palabra, con la pura expresión de los ojos era quieto y sentado, ¿no? Y entonces, Sí. para mí eso es una gran manera de expresar. Sin embargo, bueno, hay diferentes formas y entonces vengo a la siguiente, apuntar el siguiente comentario que hacías. También el ser muy expresivo, como tú bien lo comentas, puede ser una arma de dos filos, porque seguramente tú al ser muy expresiva, muchas ocasiones, pues no siempre estamos igual en cuanto al estado de ánimo o en cuanto a la forma o la energía de expresar esas emociones. Por supuesto, no las expresas igual a las 10 de la mañana, fresquecita y después de bañarte, de despertar, de tomar el café y de desayunar, que a las 7 de la noche después de una gran jornada de trabajo. Y entonces, el problema aquí es cuando la gente te percibe como una persona muy expresiva y en el momento en que no tienes ganas, lo primero que te dicen es, estás enojado. No, es que no estoy enojado. Sí, es que tú no eres así, tú siempre vienes y energía. Pues sí, pero no estoy enojado, simplemente ahorita no tengo ganas de mostrar esa energía. Entonces, sí, también puede ser, insisto, un arma de dos filos, porque puedes comunicar muy bien, ¿no? Y hacer que con tus movimientos corporales, tus expresiones, tu gesticulación, a las personas le queden muy claras los mensajes, pero también puede ser que los malinterpreten, ¿no? También puede ser que en algún momento dado malinterpreten esos mensajes de expresión. Acuérdense que hay una regla por ahí que dice que lo mejor es el punto medio, sin embargo es lo más difícil, ¿no? Poder encontrar ese equilibrio entre todas las cosas que hacemos. Entonces yo aquí les pediría, sean expresivos, pero no mucho. No sean expresivos, pero sí un poco. Es decir, es complicado. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que adaptar nuestra personalidad y encontrar las herramientas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso sería, soy muy expresivo, trataré de controlar un poquito la expresión. Y aquellos que no son expresivos, pues tratar de poner en práctica un poquito la expresión, ¿no? En eso va esto. Gracias, Blanca. Al contrario, usted, gracias. No, para servirte. Luis Javier Nieto, adelante. Perdón, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, sí lo escuchamos. Yo también quería comentar que si el cambio o el tono de voz también tiene que ver, me dicen que cuando tengo cambio de tono de voz es que mi expresión cambia. ¿Será cierto? Maestro, tiene apagado su micrófono. Gracias, ahora me pasó a mí. Gracias por avisarme. Lo acabo de apagar ahorita, no me digan que desde las 4, porque si no vuelvo a empezar, nada, no se crean. Sí, Luis Javier, perdóname, te comentaba, lo dijimos en una de las primeras sesiones, la entonación y la forma en cómo decimos las palabras, si lo decimos más fuerte, más débil, por supuesto que va acompañado de la forma en cómo el otro perciba nuestro mensaje, ¿no? Y un ejemplo muy claro es, tú solito, ponte frente al espejo, habla de manera cotidiana y ve tu gesticulación, luego levanta la voz y vas a ver cómo tus expresiones faciales en automático, ¿por qué? Porque al levantar la voz tienes que abrir más la boca y entonces gesticulas más en todos los sentidos y por supuesto que el tono de voz cambia mucho la expresión. Ahora, aquellos que hablamos mucho con el cuerpo, con las manos, no es lo mismo que yo les diga algo de manera tranquila a que se los diga de manera acelerada. Conforme voy aumentando el tono de voz, por supuesto que sí, la entonación hace que cambie nuestra gesticulación y nuestra manera en cómo expresamos de forma no verbal. Sí, Javier.
Por eso es que mucha gente se da cuenta Muchas gracias. No, para servirte. Por eso es que mucha gente ubica perfectamente cuando estamos enojados, ¿no? Porque entonces dicen, a ver, espérame, ya cambió el tono de voz y ya está haciendo otro tipo de gestos distintos a los que hace de manera común. Entonces nos damos cuenta cuando... Es más, algunos expresamos de manera muy fácil cuando nos sentimos mal, y me refiero a mal físicamente, ¿no? Oiga, Alex, ¿se siente mal? Sí, la verdad sí, porque se le ve la cara completamente decaído, ¿no? Usted no es así, usted siempre trae una expresión tal. Entonces, cuando estamos enfermos, comunicamos esa enfermedad sin hablar, ¿no? La comunicamos con la expresión, con el cuerpo caído, ¿no? La cara así medio doblada, con dolor de cabeza y nos estamos agarrando y el ceño fruncido. Entonces, sí, por supuesto que la entonación de las cosas hace que cambie la forma en cómo lo comunicamos. Gracias, Javier. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo podemos comunicar las emociones, no? Ya hablamos de la expresión, de cómo controlar toda esta parte de la inteligencia emocional. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a aprender a comunicar nuestras emociones? Lo primero es, vamos a darle un mapeo general a nuestros sentimientos, ¿no? Es posible expresar una emoción no es posible, expresar una emoción si no se tiene una idea aproximada acerca de qué sentimiento estamos tratando de representar, ¿no? De expresar. O sea, por eso es que, y vuelvo a la parte de la inteligencia emocional, es importantísimo reconocer nuestras emociones y empezarles a poner nombre, ¿no? Para mí esto es porque las emociones no es para cada uno de nosotros, no son las mismas, ¿no? Ustedes pueden entrar al diccionario de la Real Academia Española y encontrar cuál es el significado de la felicidad. Pueden entrar y encontrar cuál es el significado del enojo, ¿no? Pero, ojo, no es la misma felicidad lo que te hace sentir lo que me hace sentir a mí. Ni siquiera es el mismo enojo. Es decir, cada uno de nosotros tiene que aprender a mapear qué es lo que me hace sentir a mí felicidad, qué es lo que me hace sentir a mí enojo, cómo lo expreso y vuelvo a repetir qué es para mí la felicidad. Y entonces yo les preguntaría, sin que me lo conteste, ¿no? A que se vayan un poquito más a la cuestión personal, a la cuestión de cada uno de nosotros, sin que me lo contesten. Habría que preguntarnos qué es lo que nos hace feliz a cada uno, ¿no? Y ahí encontraremos nuestra propia definición de felicidad. Patricia Martínez, adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Pati, adelante. Gracias. En este punto que dice es imposible expresar una emoción si no se tiene una idea aproximada acerca de qué es ese sentimiento. Esto puede darse como, por ejemplo, cuando uno tiene miedo. Bueno, ahorita en estos momentos que estamos toda la familia casi encerrados, podría decirse, se ha dado mucho lo del maltrato. Esto entra en ese punto de que ella por el miedo se paniquea, no sabe expresar lo que quiere decir. ¿Sí a eso se refiere con este punto, maestro? Correcto, sí, correcto, Pati, sí, efectivamente, y hablaba en la parte de los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que los adolescentes pues no nos pueden expresar sus sentimientos porque no saben todavía mapear qué es lo que realmente sienten. Un bebé, ¿no? Un bebé lo mismo llora por hambre, por frío o por miedo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, algunas de estas emociones o de estos sentimientos que no sabemos identificar, es entonces ahí precisamente donde entramos en lo que platicábamos la clase pasada. No sé qué siento, por lo tanto, ¿cómo quieres que te lo exprese? No sé, si ni siquiera sé lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, entonces ahora sí necesito ir a que alguien experto me ayude a identificar qué emoción estoy sintiendo para poderla expresar, ¿no? Muchos hombres, ¿no? Y ahora que está esto de moda del machismo y del feminismo y esta guerra que nos hemos ganado, sí, valga el comentario, ¿no? Dicho sea de paso, que nos hemos ganado los hombres, pues con esta parte de que los hombres no lloran, ¿no? Desde chiquitos, así como fuimos una generación de papás que con los ojos nos señalaban y nos sentaban, pues también fuimos una generación en la cual nos enseñaron a que los hombres no lloran. Y entonces muchos hombres, por eso precisamente, no saben expresar
su emoción de tristeza, ¿no? Porque no te permites llorar. Pero cuando alguien está triste, indudablemente, digo, no es que sea una regla, pero pues la mayoría, cuando una persona se pone triste, le salen las de cocodrilo, quieras o no, ¿no? Pero como el hombre no llora, pues entonces tengo que controlar ese sentimiento de llorar y por lo tanto, pues, ¿cómo voy a expresar yo debilidad? No, hombre, al contrario, a mí me ha quedado muy claro que por alguna u otra razón, fíjate, muchas veces te da hasta mayor credibilidad, ¿no? El poder, el llorar y sentirte triste, no pasa nada. ¿Qué tienes? Pues me siento triste hoy, ¿no? Y tengo ganas de llorar, porque así como tú estás encerrada, yo también me siento encerrado, ¿no? Claro, hay que ver el entorno, ¿no? Porque si yo me pongo a llorar todos los días y le digo a mis hijas, ya no aguanto el encierro, y bueno, que yo además no es que esté completamente encerrado, insisto, a veces tengo que salir, pero ya no aguanto el encierro. Si yo me pongo a enseñar a llorar, perdón, y lo único que les voy a provocar probablemente sea inseguridad, ¿no? Decir, caray, si la persona que me tiene a mí que dar seguridad está así, pues ¿qué va a hacer de este mundo, no? Sin embargo, de repente también es válido, ¿no? Lo que pasa es que nos enseñaron a los hombres, ¿no? Y no a todos, pero nos enseñaron a los hombres que llorar para un hombre pues es un símbolo de cobardía, ¿no? Es un símbolo de poca valentía. Entonces no está permitido que los hombres lloren, no. Y entonces, ¿cómo expreso esa emoción de tristeza? ¿Cómo? Gritando, ¿no? Muchos padres así lo hacen. Se sienten tristes, pero como no saben cómo expresar la emoción de tristeza porque nunca les dejaron, nunca les enseñaron, les reprimieron ese sentimiento, pues entonces grito, ¿no? Y me enojo, y esa es mi manera de demostrarte que estoy triste, ¿no? Entonces confundimos, estás triste, entonces ¿por qué me estás gritando, no? Entonces fíjense, hay que identificar cada uno de los sentimientos y las emociones y ponerles nombre, insisto, porque lo que para mí es la felicidad puede para ti no serlo. Entonces, ¿qué es mi felicidad? ¿Qué es lo que a mí me hace realmente feliz? Puede ser algo tan sencillo como ver el amanecer o la playa o insisto, a tus hijas jugar, eso puede ser lo que te haga feliz y punto, ¿no? Habrá quien le haga feliz el dinero, habrá quien le haga feliz los lujos, no lo sé, por eso es que digo, mapéenlos y pónganles ustedes nombre para que puedan expresarlos, ¿no? Porque si no, difícilmente, si no sabes qué es para ti la tristeza, porque no te enseñaron a llorar, ¿cómo vas a expresar que estás triste, no? A eso se refiere, sí, efectivamente, Pati. Y bueno, por supuesto Gracias. para servirte, es importante reflexionar en el mejor modo posible en que las palabras pueden ajustarse a esa vivencia. Y eso lo hacemos solamente con el pensamiento, ¿no? El poder expresar otra vez de una manera adecuada cada uno de los sentimientos que se nos van marcando. Pati, ¿quieres decir algo más? Sí, perdón. Tengo una duda. Por ejemplo, en el caso que estaba yo comentando de cuando llegan a golpear, en ese momento uno no tiene uno exacto el sentimiento, pero sin embargo también se está aprovechando la persona que te está maltratando de tus emociones. Es cierto eso, ¿no? O sea, él depende también de la persona porque se puede aprovechar de esa emoción y entonces, pues, la situación se puede dar peor, ¿no? Porque, pues, por el miedo, el pánico, todo, uno no llega a expresarse o no puede llegar a expresar lo que siente porque la otra persona en ese momento también está ganando mucho en esa parte de que está jugando o manipulando, podríamos decir, la situación y tus sentimientos. Claro, sí, sí, Pati, y mira, entraríamos otra vez ya a temas pues un poquito más complicados y bueno, pues que no tienen mucho que ver con la clase, sin embargo, bueno, sí tienen que ver porque al final, no somos aquí jueces, no vamos a decir, no, es que el golpeador está mal porque está mal y ya, no, simplemente es que hay que entender que también probablemente hay una emoción, un sentimiento en el golpeador que no sabe expresarla más que de esa manera. No estoy justificando, ojo, no, por eso estos temas hoy en día son muy complicados. No estoy justificando, es que golpea porque no sabe expresar sus emociones, sus sentimientos. No, pero al final, probablemente su manera de expresar ese miedo es provocándose en sí esa valentía de decir, pues, como para que no llores, ¿no? Y muchos papás no lo hicieron cuando éramos chicos. Lo que pasa es que pues eran otros tiempos, insisto. Pero muchos papás, no llore, chamaco, ¿no? Y te pegaban
Digo, no, tampoco estoy diciendo que te agarraban con un bat, ¿no? Te daban tus apes o tus cocos para que no llore el chamaco, y probablemente él estaba también reprimiendo el sentimiento de quererte abrazar y llorar contigo porque eres su hijo. Hoy en día te lo permites como padre agarrar a tu hija adolescente, abrazarla cuando se siente mal y llorar con ella, y ella se siente apoyada y se siente, ¿no? En aquel tiempo, no, hombre, ya parece que un papá se iba a poner a llorar contigo. Al contrario, te agarraba a golpes para que no lloraras, y uno decía, pues si ya no lloro de lo que me pasó, lloro de los trancazos que me estás poniendo. Entonces, probablemente sí, sin entrar, insisto, en defender, en justificar, ni mucho menos, probablemente el golpeador sea la manera en cómo está, porque no sabe, reflejando sus sentimientos, ¿no? Sus emociones. Claro, habría que llevar a un psicólogo a donde sea necesario, al psiquiatra, o a donde lo traten para evitar este tipo de conductas. Pero muchas veces, y lo mismo pasa con el abusador, con el violador. No me quiero meter, insisto, en esos temas, porque hoy en día, ¿no? Pero desde el punto de vista de la psicología, por eso luego a un abusador, lo primero que hacen en un juicio es meterle un psicólogo, porque si demuestra que tiene algún problema de emociones retraídas, lejos de ir a la cárcel va a una terapia, ¿no? Bueno, hablando de un juicio bien llevado. Por lo tanto, entonces también este tipo de conductas que no las sabemos expresar a través de las palabras se convierten en conductas agresivas porque no sabemos reflejar esas emociones, ¿no, Pati? Ok, muchas gracias. Hombre, para servirte. Entonces, ahora bien, fíjense, cómo no quiero caer en contradicción, ¿no? Pero mientras mejor podamos entender nuestras emociones y comunicarlas de una mejor adecuada, vamos a comunicar de manera asertiva. Pero tampoco se trata de obsesionarnos, ¿no? Y de buscar, porque entonces podemos dejar o reprimir otro tipo de emociones, ¿no? No es que tenga que expresarlas con total exactitud, pero mientras más me acerque, ¿sabes qué? Es que mira, no sé qué siento, si coraje o frustración, pero algo de eso tengo, ¿no? Por lo tanto, entonces, mientras más te acerques a la definición correcta de lo que estás sintiendo, va a ser mucho más fácil que la contraparte te entienda, ¿no? Tampoco es necesario decirle, no, es que siento coraje y ahorita frustración, no. Estoy entre la rayita, entre felicidad y alegría, que son dos cosas distintas, ¿no? Estoy entre la rayita, entre frustración y coraje. Estoy entre la rayita, entre enojo y decepción, ¿no? Entonces, tampoco es que tengas que darle la palabra exacta, pero sí es como, yo diría, como un círculo monocromático, ¿no? En el cual pasas de un círculo monocromático, no pasa del azul al verde de jalón, ¿no? Va pasando por una tonalidad de azules hasta llegar al siguiente color. Lo mismo pasa con los sentimientos, o sea, no es algo que podamos agarrar y decir, no es como la película esta que veíamos de Intensamente, ¿no? Que puede sacarte y ahora viene la frustración, ¿no? Ahí lo manejan así, pero en la vida real no es así, es una mezcla de todos estos sentimientos, ¿no? Sin embargo, sí intenta que lo más importante de cada sentimiento lo puedas expresar realmente y adecuadamente con tus palabras, ¿no? Siguiente diapositiva. Otra, no esperes demasiado, ¿no? La segunda, aquí estas son las 8 de las que les hablaba hace rato. No esperes demasiado, esta es otra de las claves para poder comunicar emociones. Si cuando tú sientes algo, esperas mucho tiempo, ¿no? También corres el riesgo de que cuando lo expreses ya no lo estés sintiendo. Por lo tanto, entonces, sí, me puso muy feliz tu 10 de hace un mes. Sí, se ve, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ya no lo sientes en ese momento. Entonces, tampoco esperes tanto tiempo en poder expresar tus emociones. Con todo y esto que les digo, y por eso digo, no quiero caer en contradicciones, yo les he dicho, cuando no tengas la manera de expresarlo, pide tiempo para pensarlo, ¿no? Para razonar y después ve y exprésalo. Pero tampoco es que, oye, no sé, te digo dentro de 6 meses, probablemente ya se te olvidó, ¿no? Sí, tómate tu tiempo, pero el tiempo adecuado, ¿no? El tiempo que sea necesario y adecuado para que puedas encontrar esas herramientas de expresar mejor tu sentimiento. Insisto, si tú expresas algo 3 meses o 3 horas después del momento adecuado, pues probablemente ya no lo expreses con tanta exactitud como si lo hubieras hecho 5 minutos después de
de que pasara la euforia del momento, pero todavía sí tengas ese sentimiento, ¿no? Y esto lo podemos ver muy claro, sobre todo en los sentimientos, creo yo, en los sentimientos negativos, ¿no? En aquellos sentimientos de coraje, en aquellos sentimientos de enojo, en el cual a veces dejamos pasar mucho tiempo, ¿no? Ah, no, es que sabes que me enojé. Eso nos pasa mucho. Estoy muy enojado, así es que ahorita no quiero hablar con ella. Es más, no quiero ni verla, ¿no? Después pasa 6 meses y ya la ves como si nada y entonces, oye, ¿por qué me dejaste de hablar hace 6 meses? Ah, es que estaba muy enojado, pero pues ya ahorita ya ni me acuerdas, es que pues ya borrón y cuenta nueva, ¿no? No, o sea, en ese tipo de sentimientos negativos, si dejamos pasar demasiado tiempo, ya no vamos a poder expresar lo que sentimos o lo que queremos de manera adecuada, ¿no? Y vuelvo a repetir, pongo el ejemplo del enojo. A veces nos enojamos, ¿no? Nos salimos de la oficina, nos vamos a caminar, y de repente vienen por nosotros, nos fuimos, y ya el otro día, pues probablemente, oye, ayer me hiciste mucho enojar, ay, ni se le nota, liga, total, ni caso, ¿no? No, hay que tomarnos el tiempo, pero tampoco esperar demasiado, ¿no? Eso solo hará que postergues la tarea de expresarte y que muchas veces termines por no decir las cosas. Eso es a lo que llegas cuando esperas demasiado en comunicar tus emociones. Hay gente que termina por callarse todo, ¿no? También todos conocemos a aquella persona que, ya mejor no me meto en problemas y ya ni le digo, ya, al fin que ya pasó, ya el enojo ya se me pasó, ya para qué le digo, ¿no? Entonces, no esperemos tanto para comunicar nuestras emociones. Siguiente consejo para comunicar emociones. Elige bien el momento y el lugar. Acuérdense que hemos hablado mucho durante este diplomado del entorno. Entonces, el entorno tiene que ser lo más positivo posible, incluso si vas a comunicar algo negativo. Tiene que ser lo más positivo posible para poder expresar lo que necesitas. Y, por supuesto, el lugar. Por eso es que yo les decía, cuando sepan que van a pelear con alguien por alguna razón en específico y que no tengan muchas ganas de hacerlo de manera muy grande, pues háganlo en público, ¿no? Háganlo en un restaurante, descarguen ese diálogo en un restaurante o en medio de compañeros, ¿no? Para que esto pues no le permita a la otra persona ponerse como loco. Entonces, hay que buscar el momento y el lugar adecuado para expresar las emociones, ¿no? Tú cuando te le declaras a tu novio o a tu novia, pues no lo haces. Bueno, sí, hoy en día se está poniendo de moda, ¿no? Que lo hagan en estadios o en conciertos y cosas así, pero si tú eres algo más íntimo, pues no lo vas a hacer para que explote la emoción, ¿no? Incluso mucha gente va a decir, ay, qué cursis, qué de esto, qué lo otro. Entonces, hay que buscar el momento adecuado para poder hablar acerca de tus emociones, ¿no? El contexto, como ya lo dijimos, también tiene que ser parte de la comunicación. No es lo mismo abrirse a alguien durante el transcurso de una clase de universidad, por ejemplo, que en un lugar tranquilo y sin ruido. A una chica que te gusta, no le vas a decir delante toda la clase, ay, me encantas, quieres ser tu novio, todo el mundo te va a hacer burla, ella se va a sentir abochornada, ¿no? Y va a decir, ay, no, espérame, tranquilo, aquí no es ni el momento ni el lugar, ¿no? O un reclamo a alguien, un reclamo en una fiesta familiar, oye, la otra vez, espérame, estamos en una fiesta, tranquilo, ¿no? No es ni el momento ni el lugar. Entonces, para comunicar nuestras emociones hay que buscar el momento adecuado. Por eso tantos problemas familiares, por eso tantas parejas divorciadas, porque a veces comunicamos delante de los hijos, ¿no? Es que tú y los hijos pues aprenden a tomar partido, pues ahorita me voy con este, al rato con aquel, ¿no? Y entonces la comunicación se pierde completamente. Hay que buscar el contexto que se adapte al contenido que quieres transmitir para que no lleve confusiones, ¿no? Insisto, hay que buscar la manera adecuada. Tú no llevas a alguien a cerrar un negocio a una discoteca donde la música está a muchos decibeles, ¿no? Tú lo llevas a un lugar donde se pueda hablar relajado, con música tranquila, muy bajita, para que lo relaje, y entonces te pueda dar el sí, ¿no? En la negociación. Hay que buscar bien el lugar y el momento para comunicar nuestras emociones. Siguiente diapositiva. Este es muy importante. Yo creo que es la más importante de los 8 consejos para comunicar nuestras emociones. ¿Qué es lo que quieres lograr al comunicar tú lo que estás sintiendo a la otra persona, ¿no? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es el propósito de lo que estás expresando? ¿La quieres hacer enojar?
¿O solamente te quieres desahogar? ¿Quieres que la otra persona solamente te escuche? ¿O quieres hacerla sentir lo mismo que tú? Hablando de la felicidad, de la tristeza, del enojo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de lo que le quieres? ¿Para qué reclamamos algo? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Para qué le reclamamos algo a alguien? ¿Para qué le echamos en cara algo a alguien? ¿Quién me dice? Si quieren, piénsenlo tantito mientras hacemos una pausa técnica. Ya saben cuáles son mis pausas técnicas. Y me dicen. Listo, ya estoy con ustedes. Nancy, Favela, adelante. ¿Para qué le reclamamos algo a alguien, Nancy? Cuéntame, desde tu punto de vista. Pues, bueno, yo digo que a veces lo decimos o lo hacemos para que las personas vean nuestro punto, ¿no? Y aparte, a lo mejor queremos que piensen como nosotros o que hagan lo que nosotros queremos. A veces lo hacemos por eso, ¿no? Que queremos que reaccione o que haga lo que nosotros queremos. Okay, Nancy. Pero aunque estemos equivocados, aunque estemos mal, pero pues a veces lo hacemos, cuando estamos enojados, lo hacemos de esa forma, así para reclamar y decir, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? Porque no nos gusta cómo están actuando la otra persona. Por eso reclamamos. Ok, Nancy, me quedo con la primera parte, cuando dijiste para expresar nuestro punto. Y ahorita explico por qué. Joatzin, adelante. Generalmente lo hacemos pues para modificar ciertos hechos, ¿no? Algo que sucedió no me pareció, entonces lo que hago es pues reclamar para modificar, para que pues no siempre para obtener beneficios, pero sí para que eso que sucedió a lo mejor no vuelva a suceder de la misma manera o que se cambien las condiciones de la situación, porque las situaciones pueden ser muy diversas, ¿no? Correcto, Joatzin, correcto, gracias. Ahorita les voy a decir, a ver qué opinan. María Luisa, adelante. Gracias. Pues yo creo que un poco justamente para arrancar un proceso de negociación, ¿no? Finalmente, cuando discutimos con alguien es porque tenemos maneras de entender un tema diferente. Y entonces, pues de pronto la discusión nos ayuda para aclarar, ¿no? Para alinear las expectativas y poder negociar, llegar a un punto en común. Ok, pues me gusta mucho la definición o el propósito que las tres, tanto Nancy como Joatzin y como María Luisa, me dieron para del por qué le reclamamos algo a alguien, ¿no? Casi siempre me dicen, y creo que vamos en buen camino con este grupo, porque casi siempre cuando les pregunto para qué le reclamamos algo a alguien, casi siempre la gente me dice, ¿por qué hizo algo que no me gustó? Bueno, y tú sabes si ella lo hizo porque ella sí le gusta, porque sí quiere, ¿no? Entonces, me parece muy bien que pensemos primero, cuando le reclamamos algo a alguien, pensemos no tanto en nosotros, sino en el otro, ¿no? Probablemente porque yo le voy a reclamar algo porque no estoy de acuerdo
con su posición o como la forma en cómo está actuando. Pero ¿por qué les hago esta pregunta de por qué le vamos a reclamar algo a alguien? Bueno, tenemos que determinar el propósito. Muchas veces podemos decir, le voy a decir para hacerlo sentir mal. Por lo tanto, entonces se lo puedo hacer de manera hiriente y no me importa que se enoje, porque eso es lo que quiero, ese es mi propósito, hacérselo sentir mal. Por lo tanto, entonces se lo voy a ir a gritar en el momento en que esté varias personas ahí para que se enoje. Eso es lo que yo quiero. Pero si lo que quiero es corregir en este proceso de negociación o de opiniones, como decían las tres compañeras, entonces tengo que buscar las palabras adecuadas para que realmente él lo entienda, lo razone, ¿no? Y voy a ir a reclamarle algo, pero con palabras y con una forma de comunicarme que le haga entender a él que estamos mal ambos en la comunicación. No es que estés mal tú en tus acciones, porque a lo mejor para ti están bien. No es que yo esté mal en entender tus acciones, porque a lo mejor yo tengo mi razón y tú tienes la tuya, pero algo entre tú y yo no está coordinando esa comunicación. Por lo tanto, si realmente quiero que nos entendamos, entonces tengo que buscar cuál es ese propósito y tengo que buscar las palabras correctas para que nos podamos entender. A lo mejor le voy a reclamar para pelear, voy a ir a reclamarle porque quiero pelear con él, entonces ya sé que tengo que ir a gritarle, a manotearle para que él me conteste igual y nos enojemos y nos peleemos. De aquí lo importante de determinar qué es lo que quiero cuando comunico una emoción. Quiero que mi papá se ponga igual de feliz que yo, ¿no? Hablando de los adolescentes, aquí sí, los adolescentes, tengo que decirlo, son muy hábiles para manipular las emociones, ¿no? No las reconocen, ojo, pero sí son muy hábiles para decir, si lo que quiero es que mi papá me dé permiso, voy a llorarle y hacerle la chillona, ¿no? Para manipularlo. Ese es mi propósito, el que me deje ir. Entonces, tengo que buscar las palabras adecuadas para hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de determinar, o a lo mejor nada más quiero que me escuche. Es más, no quiero que me diga nada, solamente quiero que me escuche. Por lo tanto, tengo que buscar las palabras adecuadas. No quiero que me corrija nada, solamente quiero desahogarme. Entonces, a partir del propósito va a ser mucho más fácil que encontremos la manera en cual podamos nosotros expresar nuestras emociones. Siguiente diapositiva. Asegúrate de ser muy claro, ¿no? A veces la gente quiere comunicar sus emociones de manera tan abstracta, ¿no? Que pues no nos entendemos. Y es el clásico, ¿qué tienes? Nada. Tienes algo, o sea, segurito tienes algo. ¿Qué? No sé, pero segurito tienes algo, ¿no? Y eso fíjense que es algo que yo creo que a todos nos ha pasado con ciertas personas, ¿no? Que de repente llegamos y pues, nos damos cuenta por su estado anímico, por su forma de moverse, por su expresión facial, que tiene algo, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes? Nada. Es el preciso momento en que sabes que la persona tiene algo. Pero ¿por qué es abstracta? ¿Por qué te dice no tengo nada? Hay que utilizar conceptos muy claros, ¿no? ¿Qué tienes? Estoy enojado. Ok, bueno, ya entendí. Y entonces ser más claros todavía. Ok, ¿estás enojado conmigo? ¿O con algo que te sucedió en el trabajo? No, con algo del trabajo. Ok, entonces yo no tengo la culpa. Desenójate y al ratito platicamos, ¿no? O quieres, te ayudo, echamos relajo, te hago 1, 2, 3 bromas para que se te quite el enojo. Pero, ¿es conmigo el enojo? Sí, es contigo. Ok, dime qué hice. Tú tienes que saber, no, espérame, o sea, mago no soy. Ya me di cuenta que estás, por eso, yo ya me di cuenta que estás enojada, por eso vine y te pregunté. Pero mago no soy, dime qué hice, ¿no? Para saber por qué estás enojado. Entonces, no seamos tan abstractos para sentir las emociones, ¿no? ¿Qué tienes? Ay, estoy bien contento, ¿qué no ves? Pero, ¿qué te hizo provocar esa alegría para pues yo sentirme igual, ¿no? O de qué, o el clásico de tengo miedo. ¿Qué tienes? Tengo miedo. ¿De qué? No sé, vale. ¿Cómo quieres que te proteja, no? Si no sabes de qué tienes miedo. No, pues tengo miedo del virus. Mira, vamos a buscar información juntos para que veas que pues, mientras nos cuidemos y estemos en salud y buena alimentación, si nos da, vamos a estar tranquilos y vamos a estar bien. No tienes por qué tener miedo. Pero si me dices tengo miedo, no sé de qué, pues ¿cómo te ayudo? Entonces, no seamos tan abstractos, ¿no? No basta con decir estoy triste, soy feliz, ¿no? Estoy enojado, digamos por qué. Vayamos más allá para que podamos de alguna manera identificar más fácil esas emociones y por supuesto podamos expresarlas, comunicarlas con mayor facilidad, ¿no? Por eso es bueno en este caso de comunicar las emociones usar ejemplos, usar experiencias pasadas,
usar situaciones concretas que ya hayamos vivido, ¿no? Ah, es que sabes que ya me acordé. La vez pasada que venimos a este lugar, me sentía igual de insegura. Entonces, tengo miedo por el lugar, porque fíjate que se ve oscuro, está, ¿no? Entonces, recordar situaciones que nos permitan ejemplificar por qué estoy enojado. Estoy enojado y no sé por qué. Ah, no, ya sé por qué. Pues porque van 3 viernes seguidos que llegas a las 12 de la noche, ¿no? Y con unas copitas, pues ya, así no se puede. Entonces, ya sé por qué. Ah, no, ya vi por qué está enojada, ¿no? Entonces, no basta con decir, porque a veces la gente creemos que con expresar la emoción ya la hicimos, ¿no? Ah, es que estoy enojado. Ah, pues ya te enojado. ¿Por qué estás enojado? No seas abstracto, abre más la comunicación si realmente lo que quieres es comunicarte de manera efectiva, ¿no? De esta manera, por supuesto, lograremos una comunicación más eficiente, porque seremos los que estamos abriendo la comunicación. No la estamos cerrando, no estamos diciendo, estoy enojado y ya, estoy enojado por esto. Entonces, al expresarlo, vamos a permitir que la otra persona tenga la oportunidad de decirnos, ah, mira, no lo hice por hacerte enojar, lo que pasa es que no, y haya un diálogo que nos permita aclarar las emociones, ¿no? Siguiente diapositiva. Este es muy padre porque a veces en esta abstracción que ya les comentaba anteriormente de comunicar nuestros sentimientos, nos quedamos cerrados a las palabras, ¿no? Y al decir, bueno, yo ya te dije que estoy enojado, ahora tú investiga por qué, ¿no? No te limites a describir lo que sientes, insisto, diciendo estoy enojado, explícame por qué. Hazme sentir tus emociones, hazme sentir tus sentimientos, hazme sentir que lo que sientes, de alguna manera, yo lo puedo sentir también para sentir esa empatía que nos permita conectar en la comunicación, ¿no? Si tú muestras este tipo de comunicación más abierta, ¿no? Más completa, vas a permitir, por supuesto, que el mensaje se comprenda mejor. Dicen por ahí, al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Cuando el mensaje es muy claro, probablemente no necesites hablar más. Como el papá que bien nos decía hace rato, nos miraba y con una mirada nos mandaba sentar, ¿no? Pero de repente era, pues sí voy y me siento, pero ¿por qué me tengo que sentar? O sea, no entiendo qué estoy haciendo para no volverlo a repetir, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el papá nos explica, oye, es que mira, hay visitas y tú andas como loquito, ¿no? Ve y toma asiento para que la próxima vez que haya visitas, yo entienda, no sea necesario que me haga así, yo entienda por mi propia cuenta que tengo que ir a sentarme, ¿no? Entonces, seamos más narradores de nuestras emociones, porque la gente, así como nosotros mismos de repente no identificamos cada una de las emociones que tenemos, pues por supuesto la gente menos las va a identificar. Entonces, si yo le explico, y esto probablemente más en el ámbito familiar o con los colaboradores más cercanos, ¿no? Si yo le explico a mi esposa, que digo, ya a los 24 años de casados, pues ya tendría ella que de alguna manera conocerme un poquito más y ubicar cuáles son esos sentimientos. Pero si en los primeros 2 o 3 años yo no soy capaz de comunicarle cuál es mi sentimiento de felicidad, cuál es mi sentimiento de alegría, cuál es mi sentimiento de enojo, de tristeza, pues va a haber muchos choques, ¿no? Entre la pareja, de tal forma que necesitamos describir. Aquí dice narrar, yo le agregaría narrar y describir, ser más descriptivos con lo que sentimos, ¿no? En este caso de las emociones, no sobran las palabras. Y no sobran porque, insisto, cada uno, la emoción que siente es distinta. Por ejemplo, si para ti el enojo es una emoción muy rápida de absorber, es decir, que pase muy rápido, probablemente para la otra persona sea un evento que dure mucho más tiempo. Si eso no te lo expresa, entonces tú vas a decir, está enojada, ahorita se le pasa. No, hay gente a la que no se le pasa el enojo. Hay personas a las que sí se nos pasa de manera rápida. Se nos olvida o viene otra cosa que nos saca de esa situación y listo. Pero hay personas que pueden pasar 1000 cosas y esa persona se sigue manteniendo enojada. Entonces, por ello, necesitamos ser un poquito más expresivos acerca de nuestras emociones, ¿no? Narrarlas más, describirlas más. Esto nos va a permitir comprender mejor el mensaje de la otra persona y, por supuesto, ahí es cuando te empiezas a identificar con tu contraparte, ¿no? Es cuando empiezas a darte cuenta, con esta persona me gusta hablar porque nos entendemos, porque él me narra bien lo que siente, me lo describe y de esta manera yo lo puedo entender, ¿no? Para poderlo ayudar más. Y si no,
véanlo ustedes, el ejemplo que les puedo dar es una visita hacia un psicólogo, ¿no? Yo creo que todos, o no sé si no, pero bueno, yo creo que la mayoría en algún momento hemos estado en una terapia psicológica de lo que sea, por la escuela, por la pareja, por los hijos, por la familia, por lo que sea. ¿Cómo nos hacen hablar los psicólogos? Porque para ayudarnos necesitamos describir lo que sentimos y nos preguntan, y si tú no eres de muchas palabras, ellos buscan la manera de sacarte la información, porque mientras más sepan es más fácil que te puedan ayudar, ¿no? Lo mismo pasa en la comunicación. Mientras más información des, más fácil es que la comunicación fluya. A menos, insisto, que no quieras que la comunicación fluya. Entonces, mantente un poco reprimido en este concepto, ¿no? Vamos al número 7, por favor. Preocúpate por saber si te entiende. Esta también es muy importante, ¿no? Es la anterior, Carlita, por favor. Preocúpate por saber si te entiende la persona. A veces damos por entendidas las cosas. No, ya me entendió. O sea, ya le expliqué, ya me entendió, por lo tanto ya va a hacer las cosas bien, ¿no? Y al rato las hace mal. Dice, oye, lo echaste a perder. Es que usted así me dijo. No, espérame, no me entendiste. Ah, eso te hubieras percatado antes. Antes te hubieras percatado de si te entendió o no te entendió. Tenemos que ser muy claros en los conceptos. Y ojo, hay una gran diferencia entre decir ¿me entiendes? Y entre decir ¿me expliqué? ¿No? Porque cuando tú dices ¿me entiendes? Estás echándole la bolita al otro. O sea, yo soy muy bueno y probablemente el tarugo eres tú y no me entendiste. Entonces, tengo que cerciorarme si tú me entendiste. No. Acostúmbrense a decir, oye, me explico porque yo sé que tú eres muy inteligente para entender. Probablemente yo no sea tan bueno para explicar las cosas. Entonces, ¿me explico? ¿No? Procura siempre reafirmar que lo que estás diciendo la persona lo absorbió y lo entendió como lo quisiste decir, para que no quepa duda a la interpretación, para que no se utilicen palabras que luego dicen, oye, pusiste palabras en mi boca, no, es que así lo dijiste, no, espérame, o sea, yo sí, por ahí va el mensaje, pero yo nunca dije mátalo, ¿no? O sea, yo te dije, ponle un escarmiento, pero no te dije, es que para mí un escarmiento era matar. No, espérame, o sea, sé claro, ¿me entendiste cuál es la orden? ¿Me entendiste qué es lo que quiero? A veces, y ahí sí, sin verme un poquito machista, porque no me gusta, pero de repente, mucho las mamás, ¿no? Las mujeres, oye, pásame el de ese que esté en la de esa. Espérame, o sea, ¿cuál de ese y en cuál de esa, no? Ay, está en mi buró, pues sí, pero en el cajón de mi buró, pero el buró tiene 8 cajones, ¿en cuál de los 8, no? Entonces, seamos más claros y por favor, confirmemos que nuestra contraparte está entendiendo el mensaje, ¿no? Porque si no, y si no, véanlo aquí mismo en la clase, ¿no? En el diplomado, yo en diferentes oportunidades les pregunto, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Me expliqué, no? ¿Por qué? Porque resulta que, oiga, profe, ahorita que estamos en el examen, yo no entendí el tema 1. Oye, no inventes, van 3 veces que pregunto si me entendieron o no, ¿no? ¿Por qué reprobaste? Pues es que no entendí nada. Oye, estaba en mí saber, preguntar, investigar, indagar, si realmente pues me estás entendiendo las cosas, ¿no? En definitiva, el hecho de estar constantemente asegurándote de que las personas te entienden a través de la participación, a través de las preguntas, no hace que la conversación sea solamente como que, pues yo ya hablé y lo que captaste, qué bueno, ¿no? Y pues a ver qué me entendiste. Los jefes de hoy en día, los líderes de hoy en día, somos muy dados a explicar de una y de otra forma hasta darnos cuenta que realmente las personas ya captaron, ya entendieron cuál es el mensaje, qué es lo que necesitamos de ellos, ¿no? Para no cometer errores y no solamente en la parte, porque hay mucha gente que le dices, ¿me entendiste? Y como robots, o me expliqué y como robots, sí. ¿Ya sabes qué te pedí? Sí, ok, a ver, explícame, dime, ¿no? Y muchas de estas, una técnica muy fácil de darnos cuenta si la persona entendió o no es haciéndole entrar en duda, ¿no? Por ejemplo, oye, ve y tráeme el carro, mi carro, ¿ya sabes cuál es mi carro? Sí, jefe, bueno, tráemelo del autolavado, ¿no? Un ejemplo, tráeme el carro del autolavado, ¿ya sabes cuál es, no? Sí, ok. Bueno, ¿me traes el carro azul? Oiga, no es rojo. Ah, sí, ¿sabes cuál es, no? Entonces, sí me estás entendiendo que es mi carro, ¿no?
O muchas veces, insisto, tráeme mi carro, pero no le decimos cuál, y pues resulta que él va a buscar el que conoce y hoy traes uno nuevo. Entonces, seamos muy claros y preocuparnos por si las personas realmente están entendiendo nuestro mensaje desde el principio, porque luego ya nada más nos vamos al final y resulta que las personas medio entendieron el mensaje. No, vamos haciendo las pausas necesarias para rectificar que la persona, que nuestro interlocutor realmente esté en el mismo entendido que nosotros, ¿no? Para no provocar malos entendidos, valga la redundancia. Y la última, Carlita, ahora sí, por favor. Aprende de tus errores, ¿no? Esto, y no solamente en la comunicación, ¿no? Esto en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo único que nos va a hacer crecer como seres humanos, pues, es aprender de los errores. Alguien una vez me dijo, a mí me gusta equivocarme porque es lo que me da enseñanza. Y yo le dije, pues yo prefiero, sí, aprender, pero no equivocarme tanto, porque si no, pues equivócate diario para aprender, ¿no? Nadie quiere equivocarse, ¿no? Esto es como la pandemia. Nadie quiere que la pandemia esté aquí, pero ya está. Entonces vamos a sacarle el mayor provecho. Lo mismo pasa en los errores. Nadie quisiera equivocarse nunca, ¿no? Todos quisiéramos hacer las cosas bien, pero nos equivocamos porque somos seres humanos. Y lo que tenemos que hacer es aprender y darnos cuenta que siempre hay algo que mejorar. Date cuenta de la forma en cómo te comunicas. Ve y agarra y di, piénsalo y di. No fue la mejor manera, para la próxima no vuelvo a gritar. La próxima vez de verdad que me pongo a pensar antes de explotar, ¿no? La próxima vez voy a expresar mis sentimientos antes de tiempo, porque luego cuando lo hago ya no tiene ningún caso. Es decir, date cuenta que esto de la comunicación también es una forma de evolucionar como seres humanos, ¿no? No nos comunicamos igual cuando somos niños que cuando somos bebés. Por eso aprendemos a hablar. Y luego, cuando somos jóvenes, aprendemos a comunicarnos de una manera con los papás, de otra con los maestros y de una tercera con los amigos. Cuando somos empresarios, aprendemos a comunicarnos de una manera con los empleados. Es decir, el proceso de comunicación también es un proceso de evolución, ¿no? Cada vez que te decidas expresar tus sentimientos, cada vez que realmente quieras hablar de ellos, recuerda cómo te fue la última vez que lo hiciste y qué tienes que mejorar, qué puede ayudarte a expresar ese sentimiento de culpa, qué puede ayudarte a expresar ese sentimiento de enojo, de felicidad. Aprende de tus errores, aprende de tus experiencias. Esto de la comunicación es practicando, es como los idiomas, ¿no? Si tú estudias un idioma, pero lo dejas ahí por 6 meses, cuando vayas a Estados Unidos ya no vas a acordarte absolutamente nada. Necesitas estarlo alimentando. Y con la comunicación es lo mismo. ¿No? Al final la comunicación es una habilidad. Y como tal tenemos que estarla reforzando. Tenemos que estar aprendiendo. Tenemos que estar comunicando una y otra cosa con diferentes personas para aprender cómo le comunico a una persona que es pasiva, cómo a una que es activa, cómo a una que es identificar a aquella que es asertiva, ¿no? Entonces, aprendamos de nuestras experiencias y de nuestros errores para poder comunicar nuestras emociones. Siguiente diapositiva, esta fue la última, si no mal recuerdo, sí. Bueno, pues dudas, preguntas hasta aquí, comentarios. Pasaremos a partir de la siguiente sesión, que es el jueves, al tema 4, ¿no? Y bueno, vamos ya ahora sí a empezar a hacer algunos ejercicios, algunas cuestiones prácticas. Es un poco complicado porque somos muchos, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible iremos dando oportunidad de que uno por uno vaya ahí comentando algunas cosas y vayamos practicando o convirtiendo estas frases negativas en frases asertivas, ¿no? Adelante, Blanca. Bueno, hay una palabra que yo me he tratado de quitar en mi vocabulario. En este último punto que hablamos de mis errores, yo lo manejo más bien como experiencias negativas cuando cometo errores, para no manejarlo como la palabra error que se hace un poquito más fuerte. Digo, esta experiencia negativa no debo de hacerlo. La tengo que convertir en una experiencia positiva. Yo sí la palabra error o errores sí la he tratado de manejar con otro nombre. Eso está bien, Blanca, es válido, ¿no? Es válido y lo importante es sacarle provecho, ¿no? Y sí, claro. Digo, si para ti es una experiencia positiva, una experiencia negativa, está bien, no pasa nada. Lo importante es realmente aprender de ella y sacarle provecho, ¿no? Muy bien, Blanca, gracias por tu aportación. Bueno, pues no me queda más que agradecerles una vez más el estar aquí con
conmigo. Pues ya vamos, ahora sí que más para allá que para acá, ¿no? Nos quedan 5 sesiones. Vamos a tratar de aprovecharlas al máximo, ¿no? 4 sesiones. Vamos a tratar de, 4 sesiones nos tocan. Vamos a tratar de aprovecharlas al máximo, ¿no? Y sacar todo el provecho posible de estas para poder aprender lo más que se pueda. Cuídense mucho, es un gusto estar con ustedes como siempre. Nos vemos el día jueves, si Dios nos lo permite, y que tengan un excelente inicio de semana. Descansen, buenas noches a todos, y Carlita, gracias nuevamente por tu apoyo. Gracias, buenas noches. Gracias.